Abrir la escritura en Mateo capítulo 13. Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículo 24. Gloria al Señor. Evangelio según San Mateo 13, 24 hacia adelante. Y leemos en esta hora de la mañana la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y con la cobertura y guianza de su Santo y Divino Espíritu. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo. Pero mientras dormían, los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Sea Dios añadiendo bendición a su palabra. Puede tomar asiento, amado hermano. Gloria al Señor. Y quiero leer también para ti un pasaje bíblico en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, diciendo el apóstol Pablo al discípulo Timoteo las siguientes palabras: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vuelvo y le repito: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Es decir, amados hermanos, de que cuando usted y yo nos acercamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene que hacer este efecto en nuestra vida. Nos debe redarguir, exhortar, enseñar, instruir. Si usted lee la palabra de Dios y esto no está aconteciendo, no es palabra de Dios. Si a usted le da una palabra y la palabra no cumple estos propósitos, como dice la palabra, de que la palabra corre, sea glorificada y cumple el propósito por el cual va a ser enviada, no es palabra de Dios. Puede sonar muy bonito, puede venir por boca de cualquier siervo, pero dice el apóstol Pablo que la escritura es inspirada por Dios. Y esta palabra que fue inspirada tiene que cumplir una función en cada una de nuestras vidas. Cuando usted lee la palabra, cuando usted escucha la palabra tiene que surgir o tiene que efectuar un trabajo en cada una de nuestras vidas. Por eso, en esta mañana, amados hermanos, tomando el pasaje bíblico que hablamos en Mateo capítulo 13, 24, el Señor, hablándole a los apóstoles, le habla de una parábola que muchos conocemos como la parábola del trigo y la cizaña. Pero en esta mañana vamos a hablar acerca de las características que tiene el trigo y que tiene la cizaña. Hablamos muchas veces del trigo y la cizaña. Muchos dicen: no, sí, la cizaña es esto, el trigo es esto. Pero ¿cuál es su característica? ¿Cómo podemos nosotros identificar qué es el trigo y qué es la cizaña? Aquí el Señor, hablando en forma de parábola, está hablando de la iglesia del Señor. Está hablando del rebaño de Dios. Está hablando del reino de los cielos. Que en la congregación o la iglesia o en medio del grupo de hermanos o de convertidos, no solamente todos van a ser realmente trigo, sino que en medio de ellos también va a haber cizaña. En medio del pueblo de Dios también va a haber gente infiltrada que no es de Dios.
que aunque se parezca al trigo, no es trigo. La cizaña es parecida al trigo, tiene espigas como trigo, crece igualmente que el trigo, pero en su capullo no hay fruto. En cambio el trigo trae fruto en cada uno de sus capullos. Aunque sean igual, no son lo mismo. Y por esta razón, en esta mañana, amados hermanos, vamos a aprender acerca de sus características. Podemos comprender de que Dios nos habla a toda la iglesia, de que así como hay trigo, también hay cizaña dentro de la casa del Señor. Por esta razón nosotros debemos de sorprendernos de que en la iglesia encontremos personas que no caminen como cristianos. No es de sorprendernos de que dentro de la iglesia encontremos personas que no practiquen la palabra de Dios. No debemos de sorprendernos de que dentro de la congregación haya personas que dicen ser cristianas, profesan una fe, hablan la Biblia, pero sus acciones, sus pensamientos, sus palabras, su forma de andar no es la de un hijo de Dios. No es de sorprendernos, porque el Señor dijo de que había y era necesario de que hubiese trigo y hubiese cizaña. ¿Por qué razón? Para que nosotros pudiéramos efectuar y pudiéramos colocar en función el discernimiento del Espíritu, el cual ha sido colocado en cada uno de nosotros. Amén. ¿Cómo yo sé de que dentro de la iglesia es de Dios o no es de Dios? Eso lo vamos a ver ahora. El Señor ha dicho de que dentro de nuestras comunidades o dentro de nuestras reuniones es necesario de que haya trigo y también haya cizaña. Por lo tanto, no debemos de sorprendernos de que en la iglesia haya cizaña. No podemos ver y podemos hacer las cosas como nosotros a veces queremos. ¿Por qué? Porque es necesario que la cizaña esté dentro de la iglesia, porque es que la cizaña es la que nos va a hacer ver a nosotros si realmente nosotros somos trigos. Porque como yo compro una cosa con la otra cuando las dos están juntas. Es la única manera como yo puedo comprar cuando algo es original y algo es una copia. Tengo que tener las dos cosas en el mismo lugar, para yo poder identificar qué es lo de Dios y qué no es lo de Dios. Entonces, amados hermanos, lo primero que los apóstoles nos han dicho y nos está en este lugar es de que muchas veces, muchas personas en la época de los apóstoles, igual que en estos tiempos, también había cizaña dentro de ellos. El Señor, aún dentro del gremio que él le seguía, había cizañas. Había personas que se hacían pasar por seguidores de Cristo y no lo eran. Entonces, amados hermanos, vamos a hablar de cuáles son las características del trigo y de la cizaña. Y vamos a iniciar con las características de la cizaña. Pero antes de hablar acerca de la característica, tenemos que saber qué es una característica. Tenemos que saber primeramente qué es la característica. Entonces, amados hermanos, gloria al Señor. Dice de que la característica es una palabra que se deriva de la palabra carácter. El carácter no podemos nosotros confundirlo con el temperamento. El carácter es lo que te identifica a ti como persona. El temperamento es lo que tú eres o lo que tú actúas en medio de tu carácter. El temperamento es la función o el fruto del carácter, pero el carácter es lo que a ti te identifica. Entonces, cuando hablamos de la característica, estamos diciendo de que la característica es el carácter que sirve para distinguir a algo o a alguien a su semejante. Cuando vamos a hablar ahora de las características del trigo, vamos a hablar de lo que muestra la realidad de lo que es esa persona. La característica es lo que va a identificar lo que es la cizaña.
Es lo que va a mostrar la diferencia entre ella y el trigo. Y vamos a hablar acerca de las características de la cizaña. Vámonos a Isaías capítulo 14, versículo 12. Y una de las primeras características de la cizaña es que la cizaña es soberbia. En ella se maneja la soberbia. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14 nos dice lo siguiente: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Vemos en este pasaje bíblico que el primer soberbio que hubo en la historia o en el universo se llamó ¿quién? Satanás. Aquí Isaías estaba hablando de quién? A Satanás. Estaba mostrando cómo el diablo, cómo Satanás fue el primer soberbio. Ahora, ¿qué es la soberbia? La soberbia es aquella persona, amados hermanos, que tiene altivez y arrogancia. El soberbio es una persona altiva y arrogante, del que se cree superior y desprecia y humilla a los demás. La persona soberbia es aquella que se cree más que todo el mundo. Se la voy a poner más clara: aquella que tú a mí no me puedes decir nada porque yo sé más que tú. Yo de ti no recibo nada, porque ¿quién eres tú para decirme a mí las cosas? Cuando una persona actúa de esta manera, está actuando en uno de los frutos o en una de las características de la cizaña, siendo miembro de una congregación. Característica de la cizaña: soberbio. ¿Cuántos hemos conocido personas que son soberbias dentro de la casa del Señor? Que son altivos, arrogantes, que dicen: que yo. Personas que usted está hablando y ellos ya están refutando la palabra que tú estás hablando. No, pero es que yo, no, mi casa es perfecta, en mi casa no se ve eso. Eres un soberbio. No tenemos que ser humildes y sencillos y escuchar la palabra. Una persona soberbia no acepta que una persona en su parecer es inferior a él. No acepto corrección, no acepto palabra de ninguna persona. ¿Cuántos han escuchado personas decir: si alguien me va a decir algo, tiene que ser mejor que yo? O tiene que estar en un nivel más alto que yo? ¿Sabes qué se llama eso? Soberbia. Delante de los ojos de Dios es un soberbio. Porque el apóstol Pablo, y en las cartas paulinas y en las cartas de Pedro, ellos dicen: exhortaos los unos a los otros, instruidos los unos a los otros, sujetaos los unos a los otros. La sujeción no solamente es usted como miembro hacia mí como pastor. Yo como pastor también tengo que cumplir esa palabra de estar sumiso y sujeto también a la grey. ¿Por qué? Porque delante de Dios no hay rangos. Delante de Dios no hay estatutos. Todos somos llamados hijos de Dios. El pastorado solamente es un oficio, no es un estatus de altura. Esto no es de que yo soy el pastor, yo soy el más alto. No, amado, esto es un oficio que estoy haciendo. Esto es como yo ser un abogado, ser un médico, ser un psiquiatra, ser un arquitecto, ser un ingeniero. Solamente es un título de un oficio. No es una potestad que Dios me ha dado. La palabra lo llama como ministerio. La palabra ministerio significa servicio o servidor. Y a veces la gente dice: no es que el ministerio que tengo yo, amado. ¿Usted lo que está diciendo es que un servidor? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Siervo inútil soy, porque hago lo que me toca hacer. Yo soy un vaso de barro
y la excelencia está por dentro. No, ustedes me tienen que respetar porque yo soy el pastor. ¿Saben qué dice en mi caso? Soberbio. No, ustedes se tienen que sujetar a mí porque es que yo soy el ministro, yo soy el profeta, soy el evangelista, soy esto. Soberbio. Usted, hermana, no me puede decir nada porque yo soy el pastor. ¿Eso sabe qué es? Cizaña. Soberbio. El soberbio es un altivo o arrogante del que se cree superior y desprecia y humilla a los demás. ¿Quién eres tú para decirme a mí cómo debo andar y cómo debo caminar? ¿Y quién fue el primer soberbio? Satanás. O sea que cuando yo camino en soberbia, yo estoy caminando en uno de los frutos y de las características de Satanás. Cuando Cristo reprendió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, no estaba hablando a Pedro, le estaba hablando a la actitud que estaba tomando Pedro, que era un fruto y una característica de Satanás. Por eso le dijo, apártate de mí, Satanás. Le estaba hablando era a la actitud, a lo que él en el momento estaba obrando. No era Pedro. Cuando yo soy soberbio, estoy caminando ¿en qué? En altivez y en arrogancia. No acepto que nadie me corrija. Yo me voy a correr en tú, yo tengo 50 años, yo me voy a correr ya en un pelo de 20. Si a Dios le plaza, vamos, no acepto. Yo puedo tener 50 años en el Evangelio, puedo tener los títulos que pueda tener, estudio teológico, homilético, estudio de ciencias, estudio de doctorado, puedo tener cualquier clase de profesión, puedo tener las experiencias que quiera, pero si yo me paro aquí y yo digo algo que no es correcto y llega un hermano, así sea que el hermano tenga apenas un año en el Evangelio o unos cuantos meses, y se acerca a mí y me dice, pastor, usted dijo algo que no era correcto, pastor, porque usted me enseñó esto y usted se equivocó. Si yo soy humilde y sencillo, decir, hermano, de verdad, dije eso. Pastor, ¿usted por qué está haciendo esto? Si esto es antibíblico, esto la Biblia no lo dice. De verdad, mi hermano, la Biblia no lo dice. Eso lo impuse en mí. ¿Ustedes qué me va a decir a mí? Si yo soy el siervo de Dios, el ungido de Jehová, el que tiene revelación toda la noche. Soberbio. ¿Qué me va a decir a mí ese muchacho que esa mujer se acaba de llegar? ¿Sabe que le digo una vez al Señor, a los fariseos y escribas? Dios puede levantarte entre las piedras hijos de Abraham, y Dios puede hablarnos de cualquier tipo de persona y de cualquier piedra. Inclusive Dios puede donar a un converso para hablar. Porque ese Dios, Él es soberano, se llama soberanía. Y la soberanía de Dios es que Él puede obrar como Él quiere y con lo que Él quiere. Porque Él creó el universo y Él puede tomar el universo y toda la creación y usarla como a Él le plazca. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Y nadie le puede decir a Dios, ¿por qué lo haces? Porque Él es soberano. Y punto. ¿Qué dice Deuteronomio? Capítulo 28, versículo 29. Porque las cosas secretas le pertenecen a Dios y nadie puede difundir, ni puede criticar, ni puede decirle a Dios por qué hace las cosas. Es su soberanía. En su secreto Él usa como quiere y a quien Él quiere. Por lo tanto, amado hermano, la cizaña siempre va a tener una característica que se llama la soberbia. No va a permitir que nadie le corrija. Él es el que siempre tiene la verdad. Más nadie tiene la verdad. Se cree superior y humilla a los demás y los desprecia. Es altivo y orgulloso. No acepta corrección. Y usted lo corrige, pero nunca hay un cambio en él. En la iglesia podemos hallar hoy en día a líderes que obran como Satanás y se llenan de soberbia, aún más cuando se tiene reconocimiento. Amado, no es malo tener conocimiento, no es malo de que Dios te exalte, lo malo es que haces tú con el conocimiento y con la exaltación que Dios te da. Entre más Dios te exalta, a nosotros toca humillarnos cada vez más. Mientras Él me exalta, porque dice la palabra, al humilde, yo lo exalto. Pero el que me exalta se llama Dios, no soy yo.
Y entre más me levante es cuando yo más me tengo que hacer más pequeño. Pablo decía, yo de los apóstoles, un abortivo. Y Pablo hizo más que Pedro, más que Juan, más que Jacobo y más que los 12 apóstoles que el Señor escogió. Y él dijo, yo un abortivo, el último. Yo, el más pequeño de los apóstoles. Y fue el que hizo más milagros, más maravillas, abrió más iglesias, expandió el reino más que todos los apóstoles. Y él dijo, yo no soy nada. Todo lo tengo por inmundo, todo lo tengo por basura, todo lo tengo desechado, porque la gloria es de Dios. Eso es lo que es el trigo, gran parte del trigo. Santiago 4:6. Amados hermanos, nos habla el hermano Santiago, una palabra muy interesante. Carta del hermano Santiago, capítulo 4, verso 6, en el punto B dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué hace Dios con el soberbio? Lo resiste. Proverbios 8:13 dice el Señor, también por medio de la boca del proverbista. 8:13, punto B, dice: la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, amados hermanos, ¿será que Dios está agradado con la soberbia? ¿Qué dijo Dios? Te resisto y te aborrezco. ¿Sabe cuál es el error de hoy en día, amados hermanos? Que nos dejamos llevar más por las señales, por los prodigios, por las manifestaciones, que por la voz de Dios. No es un don de Dios, porque Dios lo usa en sanidad, milagros, liberación, tiene palabra. Pero si es un soberbio, el Señor dice en su palabra, yo lo aborrezco. Y yo lo resisto. Por eso el Señor dijo en su palabra, muchos vendrán a mí diciendo, Señor, Señor, yo le diré, no te conozco. Estás aborrecido de mi Padre. Te estoy resistiendo en este momento, te rechazo. No importa cuánta revelación Dios nos dé, no importa cuánto Dios me use, pero si soy un soberbio, Dios me está ¿qué? Aborreciendo. No estoy agradado delante de Dios. Pablo dijo, muchos predicarán por contienda, por ganancia, por dinero. Muchos predicarán por envidia, por todo lo que dice. El evangelio está siendo predicado. Aunque le estén haciendo mal, pero el evangelio está siendo predicado. Pero ahí, ¿por qué el Señor lo permite? Porque es que a Dios lo único que le interesa es que el reino sea expandido. Él no le interesa cómo, sino que el reino se expanda. Pero al final, Él le rendirá y le pedirá cuenta a cada uno de cómo lo hizo. Entonces no puedo confiarme de que Dios me use. Yo tengo que estar confiado de que yo estoy bien delante de Él. Que Él me esté viendo con buenos ojos. Que yo esté agradando a Dios. No basta con congregarme, no basta con yo ser ayuno, no basta con hacer yo vigilia, no basta con que yo conozca la palabra, no basta con que yo expanda el reino, no basta con que en mis manos haya milagro, haya liberación, no basta con que yo haga obra, con que yo haga rito, con que yo haga tanta actividad. Lo que le basta a Dios es que yo se humille delante de Él. Si soy soberbio, me está aborreciendo. Porque lo único que a Dios le interesa es su gloria. Lo que a Dios no le interesa es que Él sea glorificado. Y si Dios no es glorificado, si no el hombre, vamos hermanos, el hombre está siendo aborrecido. Miren, muchas veces nos hemos equivocado creyendo que el Dios del Antiguo Testamento ya se acabó. No, lo que pasa es que el Antiguo Testamento era más matón, hacía más cosas y esto y lo otro, y ahora es un poco más apacible, y ahora tiene más compasión. No, yo no le sirvo a Dios porque Dios me entiende, Dios me entiende. Sí, Dios me entiende. Yo voy y vengo un tiempo estoy en la iglesia, otro tiempo me salgo, hoy soy santo, mañana me quito la santidad y Dios no me ha hecho nada. Hoy yo me paro aquí en el altar teniendo una doble vida.
Yo engaño al pastor, engaño a los líderes, yo me presento como una persona santa, pura, buscando a Dios. Pero Dios me está viendo y como Dios no me está cortando, creo que Dios me está dejando pasar todo. No. Dios está desagradado. El hecho de que Dios no me esté cortando a ti es porque va a llegar el día en que cuando usted llega allá no hay excusa, porque la palabra yo la oigo y a Dios hablo. Hoy la misericordia es tan grande por causa de su Hijo. Si no fuera por Cristo, amados hermanos, ya muchos de nosotros les hemos dado la cabeza, ¿verdad? Por causa de Cristo, y por eso Pablo dice, y eso lo vamos a ver más adelante en Hebreos. Dios de las características que tiene la cizaña, que es rebelde. Y usted dirá, rebelde, sí, rebelde. Hechos capítulo 7, versículo 39. ¿Cuánta rebeldía hay en la casa de Dios hoy en día? Hechos 7:39 dice: al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Primera Timoteo 1:9 dice Pablo a Timoteo: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para el transgresor y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los particidas, matricidas y para los homicidas. ¿Para quién fue dada la ley? Para el rebelde. ¿Sabe qué hace un rebelde? Dice, ya la ley no existe. Un rebelde no acepta corrección. La cizaña no le gusta obedecer órdenes y no se sujeta a ninguna autoridad establecida por Dios. Ninguna. Yo soy siervo de Dios. A mí que me va a mandar un policía, a mí que me va a mandar un militar. Si usted no lo hace, es un rebelde. Usted no es de Dios. Porque toda autoridad que está en la tierra está establecida por Dios. Y yo tengo que respetarla. Así yo soy un hijo de Dios. Aún como hijo de Dios, yo tengo que dar el ejemplo al que no es hijo de Dios, de que aunque nosotros seamos del reino, nos sujetamos a la autoridad. Cristo nunca le faltó el respeto a la autoridad. Les habló con respecto al pecado, pero nunca le faltó el respeto. Él cumplía la ley. Una vez se le acercaron y le dijeron: ¿por qué tus apóstoles, tus discípulos y tú no pagas impuestos? Hay que pagar un impuesto. Sí, señor, y no lo están pagando. Ok. ¿Cuánto es el impuesto? Tanto. Pedro, vaya allá al mar, vaya y saque un pez, y cuando saque el pez de la boca del pez, saque una moneda. Paga el impuesto tú y paga el impuesto mío. ¿Cumplió o no cumplió? Cumplió. Yo puedo haber dicho, yo no tengo que pagar el impuesto a ningún César. No tengo por qué pagar el impuesto a nadie. Si yo soy el hijo de Dios. No, ese es su verbo. ¿Cómo yo enseño sujeción si yo no me sujeto? ¿Cómo yo voy a reprender a un rebelde si yo también soy rebelde? ¿Con qué autoridad yo he hecho fuera un demonio si yo practico lo que el demonio hace? ¿Cómo yo quiero ver la justicia de Dios si yo soy injusto? ¿Cómo yo quiero ver santidad si en mí no se ve la santidad? ¿Cómo yo te hablo de oración si yo no oro? ¿Cómo te hablo de ayuno si yo no ayuno? ¿Cómo te hablo de vigilia si yo no vigilo? ¿Cómo yo te hablo la palabra si yo no leo palabra? Todo va sujeto a lo anterior. Lo que yo hablo, lo vivo. Si yo hablo lo que no estoy viviendo, esa palabra no tiene peso. Esa palabra no tiene autoridad. La cizaña rebelde no le gusta sujetarse, no acata orden. Le dice: mi hermano, vea, véngase por aquí, deje de hacer esto, amado, y le entra la palabra por aquí y le sale por acá. Y él hace lo que quiere. Y después viene: ay, pastor, me pasó esto, porque se me está hablando y hace lo que a mí se le da la gana. Eres rebelde, es una cizaña, está viviendo las consecuencias, pero no se corrige, a pesar de que le duele, a pesar de que está mal, no acatan orden y le está diciendo uno: apártate de eso, pero no se apartan porque les fascina vivir en esa condición. El rebelde es una cizaña.
no le gusta obedecer orden. Hermano, para que hagamos esto. Amén. Pero llega el día de hacerlo y no aparece ninguno. Rebelde. ¿Quién voy a hacer yo nada? ¿Qué voy yo a hacer? ¿Qué voy yo a hacer? Es rebelde. Hermano, hay oración a las 5 para que venga. No dicen nada y no viene. ¿Sabes qué es? Rebelde. Y después, ay, hermano, mira que me está pasando lo que fue el problema. Hermano, estamos citando el devoción de las 5. Lo estamos invitando a la oración de las 3, pero usted no quiere venir. En esos tiempos estamos orando, estamos intercediendo, pero usted no viene. Usted quiere que Dios obre, pero usted no está caminando a favor de Dios, usted camina a favor de otra cosa. La cizaña tiene como característica a la rebeldía. No le gusta su verdad. Hermana, cierre la boca, no conteste, deje el chisme, deje la murmuración, deje la contienda. No le decía la otra vez, no le llamó a una hermana así, que decía, no, yo no puedo, eso me gusta. Me pica la lengua. Yo estoy mal si no le escucho un chisme. Estoy mal. Yo le digo, oye, hoy en día es pastora, yo no te creo que era pastora, pero bueno. Y ella decía así, oye, todavía lo dirá. Yo le decía, hermana, está viendo gente ahí en su casa, miren que los vecinos están bien, porque es el testimonio. Ay, pastor, es que yo no sé cómo, pero es que a mí me gusta, me pica. Hay que dejarlo. Si Dios se lo está pidiendo, hágalo. No se lo dice el pastor, se lo dice la palabra. Debe de apartarse de todo esto. Otra de las características es que persevera en el pecado. Ya la cizaña siempre está pecando. No quiere dejar el pecado. Le habla, le dice, tiene problemas, tiene dificultad, pero sigue en el pecado. Le fascina estar arrastrando, hermano. Le fascina vivir la vida del cerdo. Lo bañan, lo cambian, lo perfuman. Y usted lo suelta. ¿Y para dónde va? Para el teatro. Ese es un hermano cizaña. Parece que creemos que la cizaña es el que está metiéndole castigo al otro, ¿no? También es que persevera en el pecado, el que rebelde, el soberbio. Persevera en el pecado, vamos hermanos. ¿De qué te vamos a hablar acerca de ese pasaje de Hebreos? Que muchas veces, amados hermanos, nos hemos olvidado de él, que es algo muy, pero muy importante. Hebreos, capítulo 10, versículos 28 y 29. El apóstol Pablo nos habla algo muy, pero muy interesante, muy importante. No el apóstol Pablo, que no te ve. Muchos dicen que fue Pablo, porque es un espíritu parecido a los escritos del apóstol Pablo, como dicen que fue un discípulo de él. Pero bueno, al final fue un siervo de Dios. 10:28. Hebreos 10, 28 y 29. Dice la palabra de la siguiente manera: el que viola la ley de Moisés para el testimonio de 2 o 3 testigos muera irreversiblemente. Hablando del Antiguo Testamento. Pero luego viene el nuevo y dice: cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare, oiga bien esto, al Hijo de Dios, primero, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fueron santificados, 2, y tercero, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. 3 cosas. Cuando la persona persiste en el pecado, amado hermano, está obrando y está fallando en 3 puntos claves que hemos pasado así. Primero, pisotea al Hijo de Dios. Segundo, tiene por inmunda la sangre que fue derramada para el pacto de la regeneración. Y tercero, hace afrenta al Espíritu Santo de Dios. Se lo voy a poner más claro. Jesús dijo: hay un pecado que no tiene perdón, y se llama la blasfemia contra el Espíritu. Aquí el apóstol o el escritor de Hebreos se lo ha definido cuál es la blasfemia contra el Espíritu. Cuando persistimos en el pecado, cuando ya usted se vino a la presencia de Dios,
se entregó a Dios, le sirve a Dios, se está congregando y concupiscencia, pecados de ira, pecados de enojo, pleito, divisiones, lo que hablamos ahorita, rebeldía, soberbia, prepotencia, fornicación, adulterio. Hay pecados a veces que no son ni visibles, hay pecados que están en el corazón del hombre. Hay que decirle, a veces nosotros creemos que la gracia es mejor que la ley y estamos equivocados. La ley nos condena más, la gracia nos condena más que la ley. ¿Sabe por qué? Porque Cristo le dijo a los apóstoles, les voy a definir los mandamientos. Y el Señor los mandamientos los definió en cada enseñanza que daba. ¿Y sabe qué dijo él? Habéis escuchado de que fornicas y adulteras cuando estás con una mujer, ¿cierto? Claro, Señor, que así es. Bueno, parece la cosa más complicada. La fornicación y el adulterio no solamente está cuando te acuestas con ella y te acuestas con él, sino cuando lo ves, lo codicias y en tu mente haces una cantidad de cosas con la persona y en ese momento te caes. O sea que ya no hay necesidad de hacerlo, sino solamente pensarlo, ya lo estamos haciendo. Es decir, cuando usted piensa matar a una persona, ya usted la mató en el pensamiento, ya es pecado. Por eso el apóstol Pablo en Romano dice, Padre, renueva y transforma mis pensamientos. Por allá en otra de las cartas del apóstol Pablo dice que nuestro pensar sea agradable delante de Dios, que nuestro pensamiento debe ser digno de alabanza, debe haber honra, gloria, debe haber exaltación para Dios. O sea, que aunque yo no consigo el pecado, pero persisto en él en mi corazón y en mi pensamiento, esa es una cizaña. Porque ¿qué te falta para hacer? Solo un punto y un paso, pero ya lo has pensado. ¿Cuántos no le son infieles a sus mujeres carnalmente? Pero en el pensamiento ya ha estado con toda la vecina. O con la hija de la mujer, o con la sobrina. Inclusive, si la suegra está mejor que la mujer. Porque hoy en día hay suegras que están más bonitas que la hija. ¿Y cuántos desean a la suegra más que a la hija? Y no está con la suegra, pero en el pensamiento ya está. Y persiste en el pecado. ¿Y hablo de quién? Del pueblo de Dios. No hablan del inconverso. Porque la cizaña es pueblo de Dios, pero que no se ha convertido ni se ha arrepentido de corazón. Solamente está como una fallada dentro de la iglesia. Persiste en el pecado, en el chanchullo, en la mentira, en el engaño. Que vende este celular, es original, claro que es original. Y es nuevo, claro que es nuevo, solamente él le segura, le cambié la pantalla, le cambié el forro, le cambié todo, y es nuevo, te lo vendo como nuevo. Y a los 2 o 3 meses te va y yo la pata. Pero si es nuevo, lo dañaste tú. Yo te lo entregué nuevecito. Y son supuestamente cristianos. A mí me pasó con una bicicleta. Compro yo la bicicleta y cara para arreglar. El muchacho cristiano, amado, ni un día, eso le da pasar una pintura por arriba. Voy yo a hacer un domicilio, gracias a Dios, yo iba subiendo una loma y no bajándola. Cuando el carro me cogió con un lado y el trinche paloma, se partió el trinche. ¿Usted se imagina esa bicicleta si me parte el trinche de bajada? ¿Qué control iba a tener yo con esa bicicleta? Y lo llamo. Amado, no me contestaba. Yo le di el problema, no volvió a contestar más. Andando el celular apagado. Ya no respondieron más. Se sale. Gente que obra que en el pecado. Amado, por eso yo llego y le digo a ustedes, no se dejen llevar por una persona que diga, Dios te bendiga, mi hermano. Bendición. Aleluya, gloria a Dios. Y le hable lengua, porque hoy en día la lengua ya la gente se la aprende. Hay lugares donde usted va que la lengua, todo el mundo habla la lengua, todas son iguales. Todos hablan la misma lengua. ¿Sabes por qué? Porque tanto escucharla se las aprende. Por eso el apóstol Pablo decía, si tu lengua no tiene interpretación, háblala para ti solo. ¿Por qué? Porque hay unos que están escuchando y la van a repetir. Y no hay lenguas que son de Dios, sino que son lenguas repetitivas que alguien se las aprendió.
Entonces le digo, déjame ser sobre el viento de la iglesia, y yo el apóstol Pablo. Y si no hay interpretación hablada para ti solo y tú te edificas, porque si la hablas en alto, ni tú ni el que te escuchó son edificados. Y hay gente que habla lenguas porque se las aprende y no porque es el Espíritu Santo de Dios. Hay gente que usted la ve y está hablando con ella, no está hablando de esto, pero si no estamos ni orando, no hay manifestación de Dios, estamos hablando de que vamos a hacer un sancocho que tiene que ver el Espíritu Santo con el sancocho. Y está hablando estamos hablando de algo acá diferente a lo que es de Dios. ¿Cómo va a descender el Espíritu Santo? O sea, y ya tiene como de burla esto. Por eso no es el mensaje. Gente que persevera en el pecado, que se sale dentro de la iglesia. Mi hermano, como siempre le está hablando, hermano, ya deje de esa parte. Aparte, eso no es así que no mismo. Como dice el Señor, vuelve nuevamente al bar y vuelve nuevamente al vómito. La cizaña es soberbia, es rebelde y persevera en el pecado. Vuelvo y repito, no es de que usted no cometa pecados, se puede equivocar. Somos seres humanos, vamos a cometer errores en el día a día. Pero eso a mí no me es como excusa para persistir en el pecado. Pablo decía, aunque andamos en la gracia, y a pesar de que la gracia Dios me lo ha dado, esto no me da a mí la llave ni la autoridad para yo estar viviendo en libertinaje, porque yo persista en el pecado. Esto no quiere decir que cada vez que yo peque y vaya a la presencia de Dios, Dios me perdone. Quiere decir que yo todos los días voy a pecar y regreso. Señor, perdóname. Mañana lo mismo, vuelvo y pego en lo mismo. Señor, perdóname. ¿Sabe qué dijo el Hebreos? No tengas por inmunda la sangre, ni pisotees al Hijo de Dios, y no resistas ni hagas algo en contra del Espíritu Santo. Porque entonces esa persona, si en el Antiguo Testamento el que le faltaba la ley moría irreversiblemente, ¿cuánto más? Oiga esto, por eso le digo, amado, que la gracia es más terrible que la ley. Porque es que en la ley usted no le faltaba el respeto directamente a Dios, sino a las palabras solamente. Pero en la gracia usted le está faltando el respeto directamente al Hijo de Dios. Y Dios a nadie lo va a tener por inocente si le faltan el respeto a su hijo. O dígame qué padre, si se mete con su hijo, no salga a su defensa. Si nosotros siendo malos, si nosotros siendo hombres llenos de pecado y de inmundicia en nuestro corazón, hacemos buenas cosas por nuestros hijos, cuanto más nuestro Dios. Y a veces tenemos al hijo como inmundo, y tenemos al Hijo de Dios y lo pisoteamos, y al Espíritu Santo, como decía el martes, de que usted se enfocara en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la santidad de Dios en persona. El Espíritu Santo es la santidad de Dios en persona. Y si yo tengo al Espíritu Santo de Dios, como resistirlo, y yo ofendo al Espíritu. Por eso Pablo exige, y el apóstol Pablo exhorta de que no contristes al Espíritu Santo. Lo que te está diciendo es que no contristes la santidad de Dios. No apagues el fuego del Espíritu. Lo que te está diciendo es no apagues la santidad de Dios. Porque el día que tú apagas la santidad de Dios, el día que tú contristas la santidad de Dios, la santidad se va de ti. Porque es que la santidad yo no la tengo por mi parte. La santidad, yo soy santo es por el Espíritu. Yo soy santo es por Cristo. Yo no soy santo porque yo ayuno más, porque yo vigilo más, porque yo busco más de Dios, porque yo hago más culto, porque yo ando aquí, ando allá haciendo la obra de Dios. No, amado, usted no es santo ni es santificado por eso. Usted es santificado por Cristo, y quien lo santifica usted es el Espíritu Santo de Dios. Cuando Cristo venga a buscar la iglesia, Él no viene buscando al pastor Fidel, Él viene buscando a su Espíritu. Y si yo no tengo al Espíritu de Dios, me quedo. Así yo predique, así yo ayude, así yo vigile y me haya ganado miles de almas. Si el Espíritu Santo de Dios no está en mí, me quedé. Porque es que Cristo no viene por un hombre, Cristo viene por su Espíritu. Y si yo tengo el Espíritu de Dios, me voy a ir juntamente con ese Espíritu. Es lo que identifica en nosotros ese Espíritu.
Y muchos están engañados, amados hermanos, que porque Dios me usa o porque yo tengo la unción de Dios, creemos que Dios está allí. Nos hablamos, hermano, de la visión del sueño que tuvo la pastora. Con ella le decía al Señor, pero si este hombre de una iglesia grande está lleno, hace oración de las 3, y la oración de las 3 se tiene hasta las 7 de la noche, y hacen culto, hacen vigilia, hacen esto, hacen lo otro. Este hombre anda metido en ayuno, anda metido en esto y aquello. Y el Señor le respondía a Elizabeth: yo no estoy ahí. Pero Señor, si ellos hablan lenguas y danzan y que la gloria y se sanan enfermos, Elizabeth, te estoy diciendo, yo no estoy ahí. ¿Sabes por qué? Porque en los últimos tiempos nos estamos dejando llevar más por manifestaciones que por verdaderamente la presencia de Dios. Nos dejamos llevar más por palabrerías que por palabra de Dios. Y el diablo ha descubierto esto y ha levantado hombres que son paladines, que hablan bonito, le hablan a usted palabras que le mueven las emociones, que le tocan los sentimientos, pero no toca el corazón. Y vemos gente emocionalista y emocionales en la iglesia, pero hay gente transformada por el poder de la palabra de Dios. Cristianos, como yo les decía ahorita, que todavía andan en el pecado, en la mentira, en el engaño, alaban a Dios, levantan la mano, pero así como levanta la mano aquí, levanta la mano en su casa, golpea a la mujer golpea al marido, los hijos no respetan. Y en la iglesia lo ve usted alabando y glorificando a Dios. Y ve usted en el grupo de alabanza, cantando bonito aquí, pero también lo ve usted allá en el mundo, con los amigos, cantando con vulgaridad y haciendo cosas que no son de Dios. ¿Sabe por qué? Porque vivimos en una iglesia hoy en día emocionalista. Que le movemos la emoción a la gente sale contenta. Cuando la palabra de Dios a mí me debe sacar de la congregación quebrantado, transformado, renovado. Que el corazón y las entrañas se me revuelvan. ¿Por qué? Porque la palabra me enseña que es espada, cual penetra, cual traspasa, cual quebranta, como el martillo, cual fuego que quema, cual agua que se lleva lo que encuentra por delante. La palabra tiene que surgir un efecto en la vida del que está sentado allí. Si yo predico y usted se va brincando y saltando de aquí, le voy a decir algo. Ahí no estuvo Dios. Porque usted tuvo que haber salido con la cabeza revuelta, porque Dios está trabajando en su vida a través de su palabra. Cuando Dios hablaba a la gente, ¿por qué la gente cuando Cristo abría la boca, a los fariseos y todo el que estaba en pecado se le revolvía las entrañas y le querían cortar la cabeza? Porque la palabra tiene que efectuar algo en mi corazón, porque mi corazón día tras día crea un ídolo. Yo mato un ídolo hoy, mañana tengo otro ídolo. Hoy maté el ídolo del cigarrillo, mañana tengo el ídolo del alcohol. Y mato al ídolo del alcohol, y mañana tengo el de la ira. Mato la ira y viene la envidia. Día a día Dios tiene que estar acabando de mí un ídolo. Y si la palabra no lo está haciendo, entonces no es palabra de Dios. Porque la palabra tiene que transformar. La palabra tiene que cambiar. Por eso vemos iglesias que son más carnales que espirituales. La gente brinca y salta, pero no son testimonio y no son luz para el mundo. Y traemos a la gente a la iglesia, ven para que Dios te sane, ven para que Dios te liberte, para que restaure tu hogar. No, antes de que Dios restaure tu hogar, primeramente tiene que restaurar tu corazón. Porque ¿de qué me sirve a mí de que Dios traiga a mi esposo, a mis hijos o a mi esposa si mi corazón no ha sido cambiado? Y si lo trae, yo mismo lo voy a sacar, porque mi corazón no ha sido cambiado ni transformado. Y cuando venimos a la iglesia y llegamos a la casa, vuelve el pleito, vuelve la contienda, vuelve la discusión, viene la vulgaridad. ¿Qué dice el marido? Y eso que vas a la iglesia. ¿Qué dice la mujer? Y eso que vas a la iglesia. ¿Qué dicen los hijos? Y eso que vas a la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos trabajando mal. Yo tengo que primero trabajarte a ti el corazón para que después pueda trabajar Dios el corazón de tu familia. Pero si tú no eres transformado ni transformada, Dios no está haciendo nada de eso. ¿Se dan cuenta cómo estamos trabajando hacia el revés? Y tenemos la iglesia muchas veces llena más de cizaña que de trigo. Y cuando viene el soplo,
todo sale volando. Porque cuando se mueve el trigo, ¿qué es lo que vuela? El porro, la paja. Cuando pilan el arroz, ¿cuántos han visto pilar arroz? Yo creo que todos aquí, prácticamente, porque casi todos son como de finca, de campo, ¿sí o no? Hemos ido a finca y hemos visto cómo se pila el arroz. Cuando están pilando, sacan el arroz en una taza y empiezan a sacudirlo al aire. ¿Y qué sale volando? El macho, lo que le llamamos el macho. Sale volando, ¡pum! ¡Pum! ¿Y qué es lo que cae en la tinaca? El arroz. La iglesia, si no es trigo, si no cizaña, es cuando Dios empieza a sacudirla. ¿Qué es lo primero que va a volar? La cizaña. Va a volar la paja. Va a volar ese macho. ¿Por qué? Porque no he levantado trigo en la iglesia, sino cizaña. Porque en la iglesia hay gente que es orgullosa, gente que es soberbia, gente rebelde, gente que persiste en el pecado, pero también hay gente que es egoísta. Y es otra característica de la cizaña. Gente que es egoísta. Juan 12, capítulo 3. Evangelio según San Juan, capítulo 12. Versículo 3. Dice que entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas el Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Dice el 6, pero dijo esto no porque ¿qué? Se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que era echado en ella. El cizañero siempre anda buscando o haciendo que las cosas sean a su favor. Ahora, ¿qué es una persona egoísta? El egoísta, vamos abajo, es aquella persona que tiene un excesivo aprecio hacia sí mismo y que le hace entender desmedidamente a su propio interés sin preocuparse de los demás. El egoísta es aquella persona que se aprecia excesivamente, que todo lo que hace lo hace a su favor y no para la nadie. Hermano, porque yo no soy egoísta, porque yo le doy a la gente, yo regalo una ofrenda, yo doy comida. Sí, le estás dando de comida, le estás dando una moneda, pero la persona necesita más que comida física, que una moneda, la palabra de Dios. Y no se la estamos dando. Eso es egoísmo. Yo me estoy alimentando de Dios, yo me lleno del Señor, pero no lo comparto. Eso es egoísmo. La cizaña solamente come, pero no comparte lo que Dios le da. Gritos, dale gracias. Y él no estaba hablando de los 5 panes ni de los 3 peces, estaba hablando de la palabra, estaba hablando de la misericordia. ¿Cuántas veces somos egoístas? Que una persona necesita de la misericordia que Dios tuvo con nosotros y nosotros no somos misericordiosos con ellos. ¿Cuántas veces una persona necesita un abrazo y no se lo damos? Así como Dios nos dio a nosotros cuando lo necesitamos. Somos egoístas. Pensamos solamente en el yo, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo necesito. Pero hay personas que tienen más necesidad que nosotros. Pedro y Juan, ya una vez al tiempo de la hermosa, iban entrando por la puerta de la hermosa. Y en la puerta de la hermosa había un hombre paralítico. Y él le pidió una limosna. Pedro le respondió y le dijo, no tengo plata y no tengo oro. Muchos de nosotros de pronto llegamos al bolsillo vacío y una persona que le está pidiendo y le decimos, no tengo plata ahora mismo. Vaya a trabajar, no se afloje. Y ellos dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos que dar. No tengo de pronto algo físico que brindarte, pero tengo algo más importante que lo físico. Si tú lo quieres recibir, yo te lo doy.
Dice que fijando ellos los ojos sobre el paralítico, miraron que el paralítico tenía necesidad más que oro y más que plata. Pero ¿sabe cómo se puede percibir esto cuando yo realmente tengo una comunión con Dios? Y estos hombres dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos que damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Este hombre tenía una necesidad que no era dinero. Este hombre tenía una necesidad que no era la comida. Este hombre tenía una necesidad que él quería pararse de ese lugar. Y solamente Dios la conocía. Amados, hay personas afuera y aún dentro de la iglesia que necesitan una palabra de Dios. Necesita un consejo, necesita una guía. Y no le hablo solamente a los que tenemos cargo pastoral, le hablo a la iglesia. Amado hermano, usted fue llamado y constituido como vocero del reino de Dios. Usted fue llamado para pregonar el reino de los cielos. Pero sabe una cosa, para yo poder expandir el reino necesito conocer el reino. Para yo poder hablar de este reino, yo tengo que preguntarle a Dios cómo es tu reino. Hoy en día se habla de todo y menos de la palabra de Dios. Hoy en día muchos hablan del reino, pero hablan del reino para que tú tengas casa, carro, beca y dinero. Amado, el tiempo de conquistar el reino, venga y siempre, venga y tenga, venga para que yo le dé el empleo, venga para que yo entre. Y eso no es el reino de los cielos. Pablo dijo, el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida, consiste en justicia, en paz y en gozo. El reino de los cielos no consiste en pan, consiste en poder. Y si yo no conozco el reino, voy a empezar a hablar una cantidad de cosas que el reino no es. Y estoy presentando el reino que Satanás le presentó al Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo Cristo a Satanás cuando él le dijo, mira, si tú me adorares, si tú me sirves, yo te voy a entregar todos los reinos, toda la riqueza de la tierra? Y hoy estamos predicando eso, sin darnos cuenta, estamos diciendo las mismas palabras que Satanás le dijo al Señor. El reino no es plata, el reino no es oro. Yo le quiero decir a cada uno de los hermanos que nos acompañan, nos visitan y aún la membresía, si usted está en este lugar para que Dios le dé un empleo, para que Dios solamente le dé una sanidad, para que solamente Dios restaure su casa y su familia, amado, llegó mal. ¿Sabe por qué? Porque usted primeramente tiene que llegar aquí buscando la restitución con Dios, la reconciliación con Dios, porque todos los hombres estamos destituidos de la gloria de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y a su Espíritu, que usó a Pablo para escribirnos en Romanos y decirnos que por cuanto el hombre pecó, está destituido, que el hombre no busca a Dios. Dios es el que te busca. Tú estás esta mañana aquí porque así Dios lo predestinó, porque Dios así lo decidió. Él coloca el querer como el hacer en tu corazón de que vengas a la casa de Él y te trae para reconciliarse contigo. Cuando tú te reconcilias con Él, Dios te da la casa, Dios te da el dinero, Dios te da la familia, Dios te da la sanidad. Pero primeramente, reconcíliate con tu Dios. Porque el día que Dios te dé la casa, no vuelves más. El día que Dios te dé la sanidad, no vuelves más. El día que Dios te devuelve al esposo, no vuelve más. El día que te devuelve a la esposa, no vuelve más. Te da el empleo, te da el dinero que necesitas, no regresa más. Te da la sanidad, no vuelve más. ¿Sabes por qué? Porque no le entregaste el corazón. Llegaste a Dios de una forma egoísta, pensando solamente en ti. Llegué a Dios solo pensando en mí. Fui una cizaña y cuando sopló el viento me fui. Ya Dios me bendijo, ya que voy a seguir buscando a Dios. La cizaña es egoísta. La cizaña es egoísta. Entonces, voy a hablar solamente de estas características de la cizaña, que son soberbia, rebeldía, perseverancia en el pecado y el egoísmo. Si usted viene esta característica y usted dice, una de ellas opera en mí, Señor, permíteme quitarme eso. La característica del trigo son humildad. Santiago 4:6, el mismo lo dice, lo que leamos ahorita. Santiago capítulo 4:6.
Las cartas paulinas, amados hermanos, son cartas de mucha instrucción, de mucha enseñanza del apóstol Pablo a la iglesia. Léalas, instrúyase a través de ellas. Dice Pablo, pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Cuando somos humildes, amados hermanos, Dios nos va a dar la gracia. Y hay personas que no tienen que forzar para que una puerta se le abra. ¿Sabe por qué? Porque no le da gracia por su humildad. Y la humildad no está en mi ropa. Porque a veces creemos que ser humilde es andar con una camisa rota, un pantalón viejo, zapatos viejos, andar sin desodorante, sin lavarme la boca, sin peinarme. Eso es humildad. Yo soy humilde porque yo ando todo desgreñado, ando todo eso, todo mal acomodado. No. Humildad es la que nace en el corazón. Que aunque yo tenga una camisa Alberto de Hocico, un pantalón Capri, y tengo unos zapatos de 300, 500 mil pesos y un reloj, un Rolex, yo me siento tanto con la alta gama, hasta con aquel hermano que no tiene nada. Y a todos los lados por igual, con todos hablo, con todos me siento. Comer en la casa de un hermano que no tiene ni siquiera una silla para sentarse, nos sentamos en el suelo, y los platos de él son plásticos, y voy a tomar en un vaso que hasta puede oler a pasarme, pero ahí como, y ahí como. Y la humildad no está en cómo yo me veo por fuera, sino como soy yo por dentro. El que es trigo se humilla ante Dios para recibir el perdón. El que es trigo reconoce sus errores y se aparta de ellos y pide perdón. Otra humildad del trigo es de que siempre reconoce que él no es más que nadie. Que así como Dios tuvo misericordia de mí, puede tener misericordia de ti. Que así como Dios a mí me ha saltado, también te puede saltar a ti. Que así como Dios a mí me usa, Dios te puede usar a ti, inclusive mayor que lo que me ha usado a mí. El humilde siempre le dice al que viene detrás, vaya adelante. No importa si yo quedo atrás, pero siga usted adelante. El humilde siempre va a acercarse al Señor. Ahí mismo Juan 1:10 dice Santiago, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. De nada me sirve a mí yo arrodillarme delante de Dios y ser humilde supuestamente delante de Dios, pero cuando salgo de ahí, yo soy el ungido de Jehová. No me toco. Y formo un barrado, un vallado, un escudo. No puede tocar porque es el ungido del Señor, el que anda más en ayuno y más venido. Esa es humildad. Eso es lo que hablaba de la que era soberbia. El humilde, aunque Dios me use y tenga la iglesia de más de 1000 miembros, yo no tengo que entrar escondido a la iglesia ni salir escondido de la iglesia. Hay pastores aquí en Colombia que los focos se apagan, ¡pum! Y cuando lo prenden, ¡pum! Ya está el pastor en el altar. ¡Ay! Con luces y hasta con castillos y todo lo demás. Acabó de predicar el pastor y ¡pum! Se apagó el foco y volvieron a prender. Ya está el coordinador del pastor que se apagó. Y el pastor ya se fue y sale por detrás de una camioneta blindada con escolta y todo lo demás y se fue y ya se acabó el culto. Ahora, hay una cosa. Cristo alguna vez hizo eso. Cuando Cristo se escabulló, era escabulléndose de los que lo iban a matar, no de la iglesia. Al contrario, la gente que quería acercarse a él y no se la dejaban acercar, ¿qué decía él? Déjalo. Bartimeo gritaba a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Se acercó el Señor y se acercó y se frenó y dijo, ¿qué quiere Bartimeo? Señor, ahí está gritando, haciendo bulla, tráiganmelo. ¿Y qué sean los apóstoles? Cállate, quítate. ¿Qué dijo el Señor? Hay que lo matar. La mujer del flujo de sangre se metió en medio, lo tocó y dijo: ¿verdad que me ha tocado? Señor, hay una multitud. No, pero igual es que me tocó especial. No pidió, Señor, venga acá, mujer. La nena le dijo: ¿por qué me tocaste? Yo te autoricé. ¿Ya sacaste una cita para tocarme? ¿Tú tenías derecho a tocarme?
Ya diste la ofrenda o la siembra para poder tocar mi mano. No, no, el Señor es lo mismo. A los niños, digo, ¿por qué le impiden a los niños acercarse a mí? Dejen lo que venga, porque los tales se arreglan los cielos. O sea, él ni siquiera hizo sesión de personas. Sanó a Bartimeo siendo hombre. Sanó a la altura de sangre siendo mujer e inmunda. Y lo dejó que lo tocaran. Y dejó que los niños se acercaran a él. 3 generaciones. Y aceptó a un anciano llamado Nicodemo una noche para recibir salvación. Todos se acercaban a él. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Humillaos delante del Señor y Él te va a exaltar. Yo no me salto, Él es el que me salta. Otra cosa que tiene el trigo, practica lo conocido. Segunda de Timoteo 3:14. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 14 en adelante, dice lo siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Oiga esto, interesante en el 17. A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Enteramente preparado para... Ahora, ¿cómo hago yo toda buena obra y me presento a Dios perfecto? Oído a esto, porque esto lo puedo tomar yo y sacarlo de su contexto. No, dice la palabra que tengo que presentarme a Dios como un hombre perfecto. Entonces, hermana, quítese los aretes, quítese la cadena, quítese el maquillaje, porque tiene que ser perfecta delante de Dios. Porque las rameras eran las que se vestían, ya sabía de dónde era. No, aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo, que a través del conocimiento de las Escrituras, nosotros vamos a ir en un proceso de perfección. Y ese proceso de perfección me va a llevar a mí a actuar en buenas obras. Voy a ser una persona que voy a caminar en lo que Dios ha dicho que debo de caminar. Voy a hablar en lo que Dios ha dicho que debo de hablar. Voy a actuar de la manera como Dios dijo que voy a actuar. Entonces ahí voy, camino a qué? A la perfección. No soy perfecto. Estoy en el proceso de la perfección. Yo le enseñé un trabajo. ¿Lo han aprendido? No, lo voy a repetir. Soy un ser imperfecto, mirando al perfecto, para ser perfeccionado en su perfección. Soy imperfecto, el perfecto es Cristo, y a través de su perfección, Él me va a perfeccionar. Yo no le voy a presentar a Dios perfecto, quien me va a presentar perfecto es Él, pero ¿a través de qué? De las buenas obras que yo haga a través de la palabra de Dios. No obras que yo invente. Es decir, que persiste en la enseñanza de las Sagradas Escrituras, persuadiendo, redarguyendo y corrigiendo su vida. La palabra de Dios me tiene que corregir, me tiene que redarguir, me tiene que perfeccionar, me tiene que instruir en todo lo que yo hago. Cuando usted, amado hermano, lee la palabra y la palabra a usted no le redarguye, no le corrige, no le instruye, no lo insta a hacer cosas buenas, está perdiendo el tiempo, está leyendo un libro más. La palabra tiene que hacer algo en mí cuando yo la leo. Tiene que cambiar mi vida. Mi vocabulario no puede ser el mismo. Por eso dice que el trigo practica lo que conoce. Si a mí la palabra me dice que de mi boca no puede salir ninguna palabra ociosa, ni vulgar, ni ninguna palabra de maldición, ¿qué tengo que hacer yo? Vivir. Ya yo no puedo ser vulgar. Ya yo no puedo usar mis palabras, mi boca, para hablar cosas que no debo de hablar. Ya de mi boca no puede hablar de maldiciones. Ya yo puedo maldecir. Dice la palabra que de una fuente de agua nos salen dos tipos de agua. O es dulce o es salada, pero las dos no salen. Eso solamente lo hace Dios, que del mar
Sale el agua dulce y el agua dulce vuelve al mar. Y es un misterio de Dios. ¿Cómo sale el agua dulce del mar? ¿Y cómo el agua dulce entra al mar y no le quita el salado? Es algo que Dios sabe. Es un misterio de Dios. Pero de una boca solamente una fuente debe salir. Y las palabras de nuestra boca tienen que ser palabras que edifican, que consuelan, que levantan, que restauran, que sanan, que animan. Deben ser palabras edificantes. Por eso Pablo dice a Timoteo: Timoteo, te insto a que tú pongas por obra lo que aprendiste desde la niñez. A ti se te fue enseñado y fuiste enseñado bien. Esas palabras ponlas por obra. Si la palabra me dice exhortados los unos a los otros, tengo que ponerlo en obra. Si la palabra me dice de que yo debo de padecer con mi hermano, yo tengo que padecer con él. Si la palabra me enseña y me dice ve y haz discípulo, tengo que hacerlo. Porque no me lo está diciendo el pastor, no me lo está diciendo un hermano, lo está diciendo la misma boca del Señor que ha dicho: vaya y haga discípulo, vaya y comparta de gracia lo que de gracia están recibiendo. No es conocer la Biblia, es ponerla por obra. Porque tenemos una gran responsabilidad delante de Dios de lo que tenemos. Dice la palabra que al que más se le da, más se recibe. ¿Sabe? La responsabilidad, por decirlo así vulgarmente, el chicharrón en el que yo me estoy metiendo ahora que estoy estudiando aún más la palabra. Tengo una responsabilidad grande y es de compartirla, enseñarla, instruirla, darla, pero darla correctamente como es y no como a mí me parece. Porque ya yo teniendo el conocimiento, ya yo no puedo distorsionarla. Ya yo no puedo, teniendo el conocimiento, decirle a un hermano, la palabra dice que siembra y Dios te va a multiplicar al 100, al 30 y al 70. Esa palabra no es de dinero. La parábola de la siembra no es dinero. Está hablando del reino de Dios. Vino un hombre y sembró esto de los trigo y la cizaña. Está hablando Dios de qué? De la tierra. Y el trigo y la cizaña es lo que la habitan. Y la parábola de la siembra, del sembrador que sembró y cayó la semilla en la carretera, en piedra, en espino, y en buena tierra, es la palabra de Dios. No está hablando de plata. Pero como yo quiero que la iglesia me dé, yo la tomo. Ahora usted tiene que ser buena semilla. Y esta es una buena tierra. Venga y diezme, venga y ofrende, venga y siembre, traiga, dame el ladrillo, venga el reloj, venga y esto, traiga, siembre para que Dios le multiplique el 100, al 30 y al 90. No, Dios está hablando de la palabra. Dios no está hablando de plata. Dios está hablando de que la semilla es la palabra, es el reino. Dios nunca habló de semilla de dinero. Siempre la semilla es la palabra de Dios. Y cuando la palabra va a caer a uno en tierra, que va a caer en la carretera, no va a ser fruto esa palabra. La palabra va a caer uno entre las piedras, va a crecer, pero el calor la va a ahogar, porque no tiene raíz. El de los espinos la van a ahogar, por el problema, el afán y toda la angustia. Y va a caer una semilla, la palabra va a caer en buena tierra, y esa que es buena tierra va a tomar la palabra de Dios y va a dar fruto. Y va a vivir conforme a la palabra, lo que estamos hablando acerca del trigo. Esta palabra es paralela a la parábola del sembrador. El que es buen trigo va a ser humilde. El que es buen trigo, cayó en buena tierra, va a practicarlo como conoce. Por eso le decía ahorita, ¿no? La responsabilidad de conocer la palabra de Dios no es de que venga conocimiento, sino que el conocimiento lo tengo que traspasar. El Señor le dijo a los apóstoles, una vez lo tengo un regañón. ¿Sabe por qué? Porque Él estaba enseñando, no para que se sentaran a comerito, ni a comer burrito, ni a comer cabrito, ni pescadito asado, no. Pero lo que yo les estoy enseñando, a ustedes les toca expandirlo ahora. Y van a recibir el poder para que me sean testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. No es nada saberse la Escritura,
Si lo que estoy haciendo yo con ella, tengo que ponerla por obra, practicarla. Ese es el trigo. Otro se deja guiar. El que es trigo se deja guiar. Ahí en primera carta a Timoteo, la primera carta, capítulo 4, ya casi vamos a terminar. (4:11) de primera carta a Timoteo, dice: esto manda y enseña, diciéndole Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, si no sé qué. Ejemplo de los creyentes en qué: palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía o la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de quién. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará quién. ¿Y a quién más? O sea, de que yo me puedo perder por cambiar la doctrina. Ay, 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 ay. Por eso yo le decía ahorita, no es nada que yo me aprenda la escritura, sino de que si yo la enseño como no es, puedo perderme por haber transversado la doctrina y la enseñanza del Señor. Y Pablo le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La doctrina solamente hay una, no hay más. Así que el que diga o el que dice: yo tengo una doctrina diferente a la que está en la palabra, tenga cuidado. Pablo le dice: persiste en la doctrina que ya está. Se sale de ella y te puedes perder tú y los que te están escuchando. Es decir, el que está enseñando lo que la escritura no dice, ya se está condenando él, le está condenando a los que le están siguiendo. Por eso yo siempre digo, amados, desea predicar. No. Le voy a decir la palabra clave que dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3. Ayuno de ese obispado. La Reina Valera dice: buena obra desea. Los papiros originales dijeron: cosa terrible está pidiendo. Varela lo tradujo buena obra, pero los papiros originales decían: cosa terrible está pidiendo. ¿Saben por qué? Porque te tienes que mantener en una sola línea. Aquí no cabe de que Dios me dio algo nuevo. Tienes que mantenerte ahí. Le guste a quien le guste y a quien no le guste. Ahí. Los apóstoles nunca se quedaron a un lado y al otro ni se acomodaron. No, porque es que la hermanita aquí se ofende. No importa. Porque es que la palabra que estoy hablando no es mía. Es de Dios. Y si ella se ofende con Dios, no conmigo. Porque es palabra de Dios. Y si Dios a mí me dice que el que no ha aceptado a Cristo y no ha dejado su vieja manera de vivir, no es hijo de Dios, no lo es. Así venga la iglesia y así la hermana me traiga los millones al altar, tengo que decirle la verdad. ¿Por qué? Porque si yo no se lo digo a ella, el día que venga Cristo me quedo yo y se queda ella. Y cuando yo le pregunto al Señor por qué, me va a decir: porque tú le enseñaste mal y porque ella me hizo caso. Y sabe que el chicharrón que me voy a ganar no solo con Dios, sino con la hermana. Me va a decir: por tu culpa me quedé. Por tu culpa la estoy condenada. Por tu culpa me voy al infierno, y eso te lo vas a llevar aquí en la cabeza. Ahora, hablo solamente de una persona. Ahora, imagínese al que está enseñando a una multitud.
¿Sabe esa cantidad de voces en el infierno diciéndole por tu culpa, 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 me perdí? Y la misma voz de él diciéndole por tu misma culpa, nos quedamos también. Se deja guiar. Pablo le dijo a Timoteo, persiste que nadie tenga en poco tu juventud. Amados, no tema aprender las escrituras, porque si usted no se sabe la escritura, no va a saber cómo hablar acerca de Dios. Entonces usted puede hablar algo que no es, y va a enseñar a la gente cosas que no es, y está usted metiéndose en juicio con Dios. ¿Quién lo dice? Lo dice. Ten cuidado del ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Se deja guiar. El trigo se deja guiar. El que el trigo se deja enseñar, no se la sabe toda. Acata y recibe todo lo que se le dice y se deja guiar e instruir. Hay gente que cree que entre más sabe, más sagrado a Dios. Y muchas veces el tanto hacer, a veces nos salimos de lo que Dios nos dice. ¿Qué ha pasado hoy en día? Para que la gente venga, hagamos un altar, una tarima, pongamos luces, pongamos humo, pongamos pantallas, hagamos coreografías. Ojo, la coreografía es diferente a la danza. La danza no es coreografía, porque la danza, Dios dice en su palabra, si usted se la lee, dice: venid delante de mí con salterios, con arpas, con danza. Ahora, oigan esto, no cualquier danza, porque hay danzas que aparentemente son del espíritu y no son del espíritu, son de la carne y son emociones. Yo le decía el martes, yo no puedo decir que el Espíritu Santo me tomó en el espíritu y me puse a danzar y di vuelta como trompo, abrí los brazos y cayeté toda la iglesia. El Espíritu Santo no es desorden. Así que, y dice el apóstol Pablo, lo que leímos en el capítulo 14 de Corintios, el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Es decir, que si mi carne se quiere levantar, yo la tengo que sujetar. Que si yo siento que voy a danzar, ahí. Como dice un disco por ahí secular, a una baldosa, dánsele ahí una baldosa al Señor, que ahí no se mueva, y eso lo recibe Dios. A que usted me coja la iglesia y me revuelva todas las sillas. Como decía yo una vez en estos días en una transmisión, yo decía: se murió el Señor, y la hermana que vino bien arreglada, bien cambiada, con su logo y su maquillaje, parece que hubiera salido de una guerra de lucha libre, despelucada, la ropa toda dañada. Es que hubo una unción poderosa de Dios. Le voy a decir algo: respete al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es así de verdad. No sé quién la revolcó, ni quién le jaló el pelo, ni quién le rompió la ropa, pero eso no es Dios. Recuerde, por eso se lo voy a recalcar siempre, recuerde que el Espíritu Santo es la santidad de Dios en persona. Y al usted decir que el Espíritu Santo la revolcó, la arrastró en el piso y se busque toda llena de arena, toda sucia, raspada, escalabrada, con un chichón, lo está pasando de repente, de lo que hablamos en Hebreos, capítulo 10. ¿Se da cuenta? Porque tenemos un mal llamado pentecostalismo. No, porque nosotros somos pentecostales, no, hay un desordenado. Porque el día de Pentecostés no vio a los apóstoles haciendo eso. Que no vio a los apóstoles hacer esa cosa. Última característica del trigo: lleva fruto. Gálatas 5:22. Y cerramos aquí. Carta a los Gálatas. Y esto es algo que escasea en la iglesia del Señor. 5:22 de Gálatas nos habla y nos dice: mas el fruto, oigan en esto, más el fruto, habla en una forma singular, no plural.
hay un solo fruto. No hay varios frutos, uno solo. Mas el fruto del Espíritu es el amor. ¿Cuál es el fruto? El amor. No hay más. Y del amor se desprende el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, y contra tales cosas no hay ley. Es decir, si yo soy trigo, yo tengo que caminar en este fruto. Y cuando camino en este fruto, no hay ley que venga contra mí. Si yo tengo paz, si yo tengo gozo, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza, amado hermano, ¿quién va a venir contra mí? Solamente el diablo. Pero nadie puede señalarme y decir, yo no voy a la iglesia, porque es que el pastor predica una cosa y en su casa es otra. Yo lo veo allá predicando bonito y habla de respetar a las mujeres y él en su casa no respeta a su mujer. ¿Estoy dando qué? Mal fruto. Aquel pastor que dice que nosotros no tenemos por qué contender, y allá yo lo veo, que pelea con el vecino que le pone la basura el lunes y la basura pasa el martes y él la coloca el lunes y empieza a pelear con el vecino porque le colocó la basura ese día. Y es el único que pelea por la cuadra. Que estoy dando mal fruto. Cuando hay pelea, el primero que sale con el palo es el pastor Fidel. Al fruto. Al pastor Fidel no le preste porque él nunca paga. Al fruto. Con él no se puede hablar. El pastor Fidel habla bonito en la iglesia, pero por allá por la cuadra es lugar. Es mal hablado. Mal fruto. El que es trigo lleva fruto. Yo muchas veces le cuento a veces la anécdota que me pasan en la bicicleta. Una en bicicleta y yo que en moto. Pasamos casi lo mismo. Porque el que va en carro va encerrado y no le importa lo que hay a su alrededor. Y uno va en la bicicleta, hermano, y te zumba lo que hay al lado. Que así sea que yo lleve la vida, yo freno en cada intersección. Porque nunca falta el que se vuela. Y nunca falta el que te corre a la mamá, a la abuela, a la tía. Le toca a uno seguir como si nada. Imagínense ustedes, el pastor Fidel predicando, voy por la calle y me ponga yo con alguien en medio de la bicicleta. Otro. Va el pastor que en la bicicleta y pasa a la 60, 90, 60. Uy, hermano, vea la creación de Dios. Ay, el pastor. Y nadie me vio. Pero que usted menos que lo está mirando a uno. El que menos cree usted lo está mirando a uno. No cree que nadie lo está viendo. Pero hay ojos que te ven. Primordialmente el que está allá arriba. Primordialmente el que está allá arriba te está observando. Nada más con ese ojo basta y sobra, hermano. Por eso dice el apóstol Pablo, ten carta abierta para los que están en la web. Es carta abierta. Y aunque no haya un hermano, no esté el pastor, pero está el ojo de Dios. Ahora yo me pongo a pelear con alguien, nadie me vio. Pero yo estoy dando una campaña. Y con el pedido que llegué ayer, me había montado. Y si no predica, es evangélico, pero el Señor nos dio otro paso. ¿Se da cuenta usted? Entonces tenemos que llevar ¿qué? Frutos, hermano. Frutos. Entonces la característica del trigo es que es humilde, practica lo que conoce, se deja guiar y lleva frutos. ¿Sabe qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Él dijo, por sus frutos los conoceré. No por los dones
no por los talentos, no porque habla bonito, no porque se viste de salto y corbata, no porque la hermana se tapa de la cabeza hasta la punta de los pies y habla de manga corte y arracataca, no porque la hermana ayuna, vigila, digo el Señor, por sus frutos y los conoceréis.